Hace tiempo que platicamos con la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, es coordinadora de CLADEM en México y profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara y parte pues también del Observatorio de Feminicidios. Y la intención es pues seguir poniendo las alarmas, las alertas, teniendo la información apropiada de verdad para tratar de evitar algún asesinato, homicidio violento, feminicidio en contra de mujeres, y bueno, que nos dé este panorama que hemos visto lamentablemente muy rudo, muy fuerte en nuestro país. Doctora, muy buenos días, un placer saludarle. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. Gracias, un placer tenerle, ya le extrañábamos, teníamos mucho tiempo tratando de contactarla, gracias por acceder a esta entrevista. Con mucho gusto. Gracias. Doctora, pues platíquenos casos que han sido, pues, de verdad lamentables, muy tristes y muy fuertes en nuestro país. Mencionaba al menos 3 casos en los últimos días, en las últimas semanas. Sí, claro, mira, y estos son los casos, digamos, emblemáticos, mediáticos, los que se dan a conocer, pero la realidad de nuestro país es que diariamente son asesinadas un promedio de entre 10 y 12 mujeres diariamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en lo que nosotras estamos conversando aquí sobre estos temas, por lo menos hay una mujer que está siendo violentada y probablemente sea asesinada en estos momentos en nuestro país. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué seguimos cuantificando esto? Es decir, cuantitativamente seguimos contando el número de mujeres asesinadas, los casos de feminicidio, y no vemos que existan en realidad avances en el país para detener, para impedir, para acabar con estas violencias, las violencias misóginas, machistas, las violencias feminicidas, y por el contrario, en lugar de disminuir, van aumentando, y no solamente que aumenten, sino que además vemos que en los últimos años la crueldad en que ocurren estos feminicidios, estos asesinatos de mujeres también se hace presente. Es decir, ya no es solo suficiente con que las privan de la vida, sino además cómo es que las privan de la vida, ¿no? Sí. Y esto lo han documentado, lo han analizado estudiosas sobre las problemáticas de violencia contra las mujeres, señalando que en realidad lo que se pretende es dar un mensaje social de castigo a las mujeres en diversos sentidos, ¿no? Varios de los casos que comentabas, por ejemplo, el de esta chica enfermera, en donde es el exnovio, la expareja, cuando ella lo termina, Sí. él decide privarla de la vida, asesinarla. Son estas violencias machistas que subyacen, que están ahí, que les hace creer a los hombres que ellos pueden disponer del cuerpo, de la vida de una mujer, ¿no? Uh-huh. ¿Quién les hizo creer, quién les hizo pensar que si una mujer les dice que no, es no? Y por el contrario, esto que lo hemos escuchado en canciones, en la música, en las no es todos lados, Tristemente. no eres mía, no eres de nadie, ¿no? Uh-huh. Entonces este tema del control sobre el cuerpo, sobre la vida de las mujeres, que se hace presente justamente en los feminicidios, ¿no? Sí. Doctora, ¿qué porcentaje, de acuerdo a estudios, es la expareja? Porque todos los días doy nota roja y es el violentador, el asesino, el que amedrenta una expareja. O sea, va a la casa de la expareja, golpea a su expareja a tal mujer, etcétera. ¿En qué porcentaje es la expareja la que arremete o asesina, pues, a una mujer? Sí, fíjate que nosotros hemos seguido una categoría de análisis sobre los asesinatos de mujeres que lo hizo una estudiosa del Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, en Chihuahua, que incluye la categoría de feminicidio familiar íntimo, que es esta al que tú te refieres, y hay otros más, ¿no? El feminicidio sexual sistémico, que es ese otro del que estas mujeres aparecen asesinadas, expuestas en vía pública y no sabemos quién las asesinó. Sí. Pero un número muy importante de casos en donde tenemos por lo menos en el registro y la documentación que hacemos desde el observatorio en el país, por lo menos el 60% de estos casos ocurren por una pareja, expareja,
concubino, esposo, novio o incluso de algún pretendiente, ¿no? Que ni siquiera tenía una relación formal, solamente pretendía el iniciar una relación y al decirle que no, como en este caso, ya deciden privarla de la vida, ¿no? Sí. Es decir, sí, efectivamente, cuando hay una relación cercana de intimidad, de amistad, de noviazgo, concubinato, son esposos, etcétera, pues serán estos lazos, se tejen también estos lazos de control sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres, y en eso hay que estar muy alertas. Uh-huh. Cuando una mujer decide, y esto nosotros lo tenemos como una alerta pues a las mujeres cuando deciden separarse, no iniciar esa relación, terminar esa relación, ¿no? Ya divorciarse, separarse, etcétera, ahí están en una situación de riesgo en donde hay que establecer mecanismos y redes de apoyo alrededor de ella para evitar esas violencias, ¿no? Sí. Ninguna situación de alarma, digamos, que vemos que el tipo es celoso, controlador, etcétera, ninguna cuestión de esas hay que minimizarla y siempre hay que verla como una posibilidad de riesgo. Sí, doctora, a mí me parece muy alarmante, bueno, veíamos el caso de Paola, de allá de Mexicali, que incluso la persona se entrega acá en Sonora, en el sur de Sonora, y pues sí, como comenta usted, son casos mediáticos, la familia, los amigos empiezan a presionar, entregan la foto del sujeto operador de este Didi, que el cual por cierto ya fue pues encarcelado. Y entonces es así cuando se da a conocer un caso u otros que han pasado fuertísimos. Por ejemplo, acá en Sonora entrando el año tuvimos también casos muy fuertes y parece que es un cuento de nunca acabar, o sea, es interminable pareciera, y luego los que conocemos o los que son mediáticos. Realmente el gobierno de nuestro país, de los estados, ¿está haciendo la chamba en el tema de feminicidios, doctora? Porque vemos y seguimos viendo estos casos y con mucha crueldad y con nuevas formas de violencia hacia la mujer, y parece que nadie hace nada, ¿eh? Sí, así es. Definitivamente, mira, yo siempre que hablo de estos temas para que la gente nos pueda entender el por qué no avanzamos, por qué no vemos resultados, yo les digo, la violencia contra las mujeres y particularmente los feminicidios tienen dos elementos fundamentales. Una, que son estructurales y sistémicos. ¿A qué me refiero con eso? Que con esa violencia estructural y sistémica es que hay toda una estructura y todo un sistema que promueve, permite, genera violencia contra las mujeres, ¿no? Estructuras económicas, sociales, políticas, jurídicas, etcétera, ¿no? Es decir, hay todo un andamiaje social, político, por eso cuando yo me refiero a las canciones, a la música, a las telenovelas, es parte de... es decir, a todo un entorno social uh-huh. que todo el tiempo, todo el día les está repitiendo a los niños, a las niñas, cuál es ese papel, ese rol social que les corresponde a unas y a otros, y a ellos fundamentalmente les hace creer que pueden ellos, que tienen ese poder de disponer sobre el cuerpo, sobre la vida de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Esa cultura machista. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y por eso es que no avanzamos, es porque la respuesta gubernamental, la respuesta del Estado, en todos los niveles de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, no corresponde a la misma dimensión de la problemática, es decir, no tenemos respuestas ni estructurales ni sistémicas que ataquen el fondo del problema. No vemos políticas públicas, no existen. Yo preguntaría cuáles son las políticas públicas que existen en Sonora, por ejemplo, para atacar de raíz esta problemática. Con alerta de género, por cierto, que tenemos en el porque estado. La alerta de género es un mecanismo que a partir de ese mecanismo se tendrían que generar esas políticas públicas, pero no existen, ni de prevención, ni de atención, ni de sanción, ni de erradicación de esas violencias. Sí. ¿No? Ese es el gran problema, la ausencia, la falta de política pública. Sí, entonces entiendo y lo hemos recalcado también desde el área de la psicología, cuando hablamos también con personas integrantes del observatorio aquí en Sonora, es, de regresarnos a la parte de también cómo estamos educando, ¿no? Niños, el tema ya nos decía de los valores, de los hábitos y todo lo que es con esta estructura o sistema, pues, que prácticamente entiendo, pues no atienden la necesidad actual, porque aunque insisten que los números van hacia abajo,
pues pareciera que no. La percepción o los datos que tenemos nos dicen otra cosa. A mí me llamaba mucho la atención cuando asesinaron a esta joven allá en Baja California. No viajen solas, dijo la fiscal de California. Y entonces yo leía todas las críticas que había con esta pues declaración que hizo la funcionaria, que las jovencitas no viajen solas. Doctora, ¿por qué tener que privarnos de tantas cosas? Porque la autoridad no hace lo que le corresponde, su trabajo, ¿no? O sea, yo no puedo ya viajar sola, no puedo caminar sola, no puedo hacer las cosas que me gustan por miedo, y entonces pues nos da miedo salir, ¿no? Claro, y además en el fondo esa expresión pues es una manera de responsabilizar a las mujeres de las violencias que viven, ¿no? Entonces esto de no viajen sola, no te vistas de esa manera, bueno. O sea, te mataron porque andabas sola en la calle a tales horas, ¿no? Es tu problema. Claro, otra vez responsabilizar a las mujeres, y el funcionariado le tiene que quedar muy claro cuál es el papel del Estado. No es la función de tutela y de cuidado en las mujeres, porque no es eso, no, las mujeres no necesitan. No pedimos eso. Ajá. Exacto, no es un tema de cuidado y de tutela, es un tema de ejercicio de ciudadanía, y como ciudadana tengo yo el derecho de caminar sola por las calles de mi ciudad a cualquier hora, sin que eso signifique o eso implique un riesgo para mi vida, ¿no? Entonces, esa responsabilidad del Estado de seguridad ciudadana para todas las personas tiene que estar presente siempre. Mira, yo siempre he comentado que cuando aseguramos la vida de las niñas y de las mujeres para que caminen tranquilas por las calles de cualquier ciudad, a cualquier hora, en cualquier momento, estamos asegurando también la vida y la tranquilidad de todas las personas. Claro. ¿No? Doctora, ahorita que nos daba los datos de feminicidios de mujeres al día, ¿cuántas son niñas? No, de los... Mira, ese es otro dato muy importante, porque en los últimos años esto se ha incrementado, o sea, las edades se han ido polarizando más. Yo he documentado los casos de asesinatos de mujeres, concretamente en el estado de Jalisco, de 1997 a la fecha, y no solamente se han incrementado el número, por ejemplo, de 1997 al año 2005, el promedio de mujeres asesinadas por año era de 34. A partir del año 2006 creció exponencialmente al doble, 78 mujeres. Y a partir del año 2010, toda esa década son asesinadas más de 100 mujeres. O sea, es más de un centenar de mujeres que son asesinadas. Pero a partir del año 2019, 2020, ya en la siguiente década, son más de 200, o sea, se duplica. Eso es en cuanto al número. Qué fuerte. Pero también en cuanto a las edades, el promedio de edad que había, y este dato que te doy de Jalisco es en promedio más o menos de lo que ocurre también en los otros estados y a nivel regional en América Latina, porque yo me encargo de hacer comparativos de lo que ocurre en los demás países y en los otros estados, ¿no? Y es más o menos similar este crecimiento exponencial, y también en relación a las edades. El promedio de edad que era en estos años que te digo que comenzamos a documentar en 1997 al año 2005 más o menos, el promedio era de los 13, 14 años a los 23 años, que era el promedio de edad, no eran jovencitas, niñas, pero en los extremos de la vida eran casos excepcionales, ¿no? Y en los últimos años vemos que se incrementan en los extremos de la vida, es decir, cada vez más chiquitas, incluso bebés, niñas y personas adultas. Y esto hemos encontrado una explicación en torno a esas violencias. Uno es el tema de la violencia sexual. La violencia sexual la vamos a encontrar presente, ese componente, en todos los asesinatos de mujeres. Sean niñas, sean jóvenes, sean adultas, mayores, etcétera. La violencia sexual siempre va a estar presente, ¿no? Pero la motivación para privar de la vida a una menor, a una niña, siempre, casi en el 100% de los casos, siempre es la violencia sexual. ¿Sí? En el otro extremo de la vida, que es los adultos mayores, las adultas, exacto, es para robarlas, quitarse su patrimonio, pero de cualquier manera terminan viviendo violencia sexual, ¿no? Entonces,
al final de cuentas, todas esas motivaciones que están ahí presentes son motivaciones machistas, misóginas, que son las que subyacen en este ejercicio de control sobre el cuerpo y sobre la vida de las mujeres. Y otro componente que te quiero dar antes de que se nos vaya más el tiempo es el tema de las desapariciones, ¿no? Sí. Es decir, en los últimos años también se ha incrementado el número de desapariciones de niñas y de mujeres, y en muchos de estos casos después se convierten en feminicidios. Uh-huh. Se encuentran después los cuerpos de estas niñas, de estas mujeres violentadas, con ese extremo de violencia del que estamos hablando. Sí, que de hecho una de las cosas que nos han recalcado con los colectivos de buscadoras acá, de familiares, es precisamente que antes, desde el 2017, que empieza este tema mayormente a hacerse presente acá en el estado de desapariciones, pasaron de encontrar cuerpos de solamente hombres a encontrar cuerpos ya de mujeres. Mayormente, recientemente en la costa de Hermosillo, nos decían muchos cuerpos de mujeres o restos de mujeres, lo que antes no era tan común. Encontraban puros restos de hombres, ¿no? Exacto, la presencia de mujeres en las desapariciones y en los asesinatos va a estar ahí, pero fíjate, hay otra cosa también muy especial. En muchos de estos casos, que son los maridos, el esposo, la pareja, etcétera, también eso lo hemos acreditado que ante contextos de violencia que vivimos, ellos después simulan las formas que tiene el crimen organizado de privarlas de la vida o de desaparecerlas, para hacer parecer como que forman parte del crimen organizado, pues. Exacto, cuando en realidad no es así. Se trata de un crimen que ocurre por una situación de pareja, es él quien la va a asesinar o quien lo hace de manera directa, pero simula toda una escena que hace parecer la desaparición y posteriormente el asesinato como si fuera una ejecución. Y entonces la autoridad no lo toma como un feminicidio, sino como un homicidio. Entonces, por estar ligada. Las investigaciones adecuadas con el protocolo, los protocolos que ya existen de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, porque si lo hicieran, podrían determinar, por lo menos nosotros en el observatorio hemos detectado que por lo menos el 80% de los asesinatos de mujeres son feminicidios. Y todos los asesinatos de mujeres, incluyendo los suicidios, se tienen que investigar como feminicidio hasta demostrar lo contrario. Sí, todos, aunque la autoridad no hace eso. Doctora, ya para cerrar nada más, ¿qué mensaje quisiera darle a la audiencia después de dar tantos casos, seguir con este tipo de casos a nivel nacional, donde Sonora no ha sido la excepción? Repito, hemos tenido casos muy fuertes de feminicidio. ¿Qué mensaje quisiera darle a la audiencia? Yo quizás estoy con un tema esperanzador, porque cuando hablamos de los temas de violencia contra las mujeres, el feminicidio, nos quedamos con el corazón apachurrado siempre, ¿no? Y entristecido. Yo creo que la esperanza es lo último que tiene que desaparecer en nosotros, la esperanza de un mundo mejor, de una sociedad mejor, y yo creo que las niñas y las jóvenes, las mujeres de cualquier edad en nuestras sociedades, en nuestras ciudades, en nuestros estados, merecen una vida mejor, merecen un estado mejor, y yo creo que a eso hay que apostarle, ¿no? A los cambios que hay que hacer en lo interno, en nuestras casas, en nuestros entornos, pero también en estas exigencias que debemos de hacer socialmente para que las cosas cambien. Y un tema fundamental es el de la impunidad. Yo creo que la medida en que todos esos casos sean sancionados, castigados y los responsables estén en las cárceles, seguiremos mandando mensajes de que estos delitos no son permitidos y que no es posible violentar a una mujer en nuestras sociedades, porque eso va a ser castigado. Sí, doctora, nada más por último, Sonora, ¿qué lugar ocupa en feminicidios a nivel nacional? ¿Tiene el dato? Fíjate que hay que dar lugares, porque eso es un dato muy engañoso, que las cifras que el Estado proporciona son engañosas, y te voy a decir por qué. En el secretariado a nivel nacional, quienes se encargan de alimentar esa base de datos son los propios estados. Pues sí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que los feminicidios no los investigan como tal, y solamente se están consignando el 20% de los asesinatos de mujeres como feminicidios, ¿no? Entonces, esa cifra es engañosa, porque Sonora puede ocupar el 10º lugar
cuando en realidad se están asesinando más mujeres de lo que refleja esa estadística, Sí, ¿no? ajá. Entonces no importa si está en el primero, en el quinto o en el décimo lugar. Aquí lo que importa es que generen esas políticas públicas de prevención, de atención, de sanción y de erradicación de esas violencias. Y bueno, suben el 20 cuando en realidad ustedes tienen documentados que el 80% de los asesinatos son feminicidios y algunos suben el 20. Ese es el meollo del asunto, como decimos, o una de las demandas que hacen también integrantes del Observatorio del Feminicidio y colectivos, pues en relación a este tema de violencia de género. Doctora, muchísimas gracias, como siempre, muy interesante escucharla. Le agradezco, bienvenida y gracias por su colaboración. Muchas gracias, un abrazo. Saludos.